ves esa tarea pendiente, esa llamada que sabes que debes de hacer, ese trámite que se sigue acumulando. Te dices a ti mismo, mañana de verdad que sí lo hago, pero sabes en lo más profundo de tu ser que ese mañana es una promesa hueca, una mentira que te cuentas para apaciguar la ansiedad en ese momento. Pero lo peor de todo esto es la culpa, esa vieja conocida. Se sienta a tu lado y te susurra, eres flojo. Te falta disciplina. Agotado de esta batalla interna donde tu mente te dice una cosa y tu cuerpo hace otra. No eres flojo o floja. Lo que sientes es una manifestación de cómo tu cerebro, en un intento por protegerte, a veces te sabotea de las maneras más sutiles y dolorosas. Quédate hasta el final, porque en este video vamos a entender por qué postergas lo más importante hasta que ya es demasiado tarde. Y te daré estrategias con evidencia científica para reducir todas estas conductas que a veces nos destruyen sin darnos cuenta. Prepárate a entender por fin qué está pasando dentro de ti. Soy el psicólogo Rubén Reyes y acompáñame a diseccionar y entender tu dolor en Anatomía del Dolor. Cuando te enfrentas a esa tarea importante, esa que sabes que tienes que hacer, cuando te enfrentas a ella, pasa algo dentro de ti que casi nadie te ha explicado bien. Y si entiendes esto, vas a dejar de odiarte por procrastinar. Pero antes, déjame decirte algo clave. No es un problema de tiempo, es un problema emocional. Imagina que dentro de ti hay dos versiones tuyas. Una es tu versión adulta, la que piensa a largo plazo, la que quiere que tu vida mejore. Pero también hay otra, más impulsiva, como un niño que simplemente se quiere sentir bien ahorita. Y aquí empieza el conflicto. Estás a punto de empezar esa tarea y ese niño interno aparece y te dice, eso se siente incómodo, mejor no, vamos a hacer algo más fácil, solamente 5 minutos en el celular. Y aquí viene lo importante, escúchalo muy bien, ese niño no es debilidad, es una parte real de tu cerebro. Es lo que la ciencia llama sistema límbico. Ese sistema que busca placer inmediato y evita el dolor. Mientras que tu adulto, que es la otra parte, es tu córtex prefrontal. La parte que planea, decide y piensa en tu futuro. Y adivina quién gana casi siempre. El que quiere alivio inmediato. Entonces no estás fallando porque no sabes qué hacer. Estás fallando porque tu cerebro está intentando evitar una emoción negativa. Aquí viene el golpe de realidad. No estás evitando la tarea, estás evitando la ansiedad, el miedo, el aburrimiento, la incomodidad que esa tarea te provoca. Y cuando agarras el celular, cuando te distraes, no estás siendo flojo o floja. Estás usando un analgésico emocional, algo que te hace sentir mejor de manera rápida. Pero aquí está la trampa. Ese alivio es lo que te está jodiendo, porque es como barrer tu habitación y no barrer la basura que hay debajo de la cama. Hoy no la ves, pero eso no significa que la basura deje de existir. Esta simplemente se sigue acumulando debajo de tu cama. Y cada vez que repites esto, la ansiedad crece, la culpa crece, hasta que llega ese momento donde ya no puedes escapar. Esta es la verdadera naturaleza de la procrastinación. Te protege del dolor ahora, pero te va a cobrar con intereses después. Y aquí es donde todo se pone más peligroso, porque lo que la gente dice para ayudarte, en realidad empeora todo. Antes de pasar a eso, quiero que me digas algo en los comentarios. ¿Qué estás evitando justo ahora? No la tarea, la emoción. Porque si no entiendes esto, vas a seguir creyendo una mentira que te está hundiendo más. Ahora que entendemos cómo tu cerebro te protege de la procrastinación, hablemos de una de las mayores mentiras que circulan por ahí. Simplemente échale ganas, sé más disciplinado, deja de ser flojo o floja. Si de verdad quisieras, lo harías. Y lo sé que muchas veces esto no nos lo dicen para hacernos daño, sino porque nos quieren. ¿Pero por qué hace daño? Porque reducen un mecanismo psicológico y neurológico bastante complejo a una simple falla moral o de carácter. Te hacen sentir que eres defectuoso o defectuosa de fábrica, que no tienes suficiente fuerza de voluntad. Imagínate que tienes una herida profunda en la pierna. Te duele. Te impide caminar con normalidad. Ahora, imagínate que alguien se acerca y te dice, sé más disciplinado para caminar, deja de ser flojo y camina bien. ¿Acaso ayudaría eso? Por supuesto que no. No solo no te ayudaría, sino que te haría sentir una culpa y una vergüenza que llegan de manera adicional por algo que simplemente es una limitación física real. Lo mismo ocurre con la procrastinación. Cuando te dicen que solo te impulses, están ignorando el dolor emocional que tu cerebro está intentando evitar.
Al culparte por tu falta de disciplina, lo único que están logrando es intensificar todas esas emociones negativas que ya estás sintiendo. La culpa, la vergüenza, la frustración. ¿Y qué dijimos que alimentaba la procrastinación? Exacto, las emociones negativas. Así que cada vez que escuchas, o peor aún, te dices a ti mismo esas frases tóxicas, estás creando un círculo vicioso. La tarea genera ansiedad. Evitas la tarea. Te sientes culpable y flojo. Esa culpa y vergüenza aumentan la ansiedad por la próxima tarea y el ciclo se repite cada vez más fuerte. La disciplina no es algo que se tiene o no. La disciplina es un conjunto de estrategias conductuales y cognitivas que se aprenden y se aplican. Es el resultado de entender cómo funciona tu mente y cómo puedes guiarla, no de castigarla. Si esto te pegó, escríbelo en los comentarios. A veces solamente necesitamos ver que este dolor no solamente es nuestro, es humano y a muchos nos pasa. Ahora sí pasemos a la técnica que nos ayudará a lidiar con esto. Ahora que hemos desmantelado las mentiras y comprendemos el mecanismo, es hora de utilizar el bisturí de la terapia cognitivo-conductual. No te voy a pedir que seas un robot de la productividad. Te voy a dar una técnica sencilla, pero increíblemente poderosa, para romper ese ciclo de evitación emocional. Yo la llamo la regla de los 5 minutos. Esta técnica se basa en engañar a tu cerebro, no para que haga la tarea completa, sino para que baje la guardia ante la amenaza percibida. Aquí están los pasos. Paso 1. Nombra la emoción, no la tarea. Antes de siquiera pensar en la tarea, tómate un tiempo para identificar la emoción exacta que te está haciendo evitar esa tarea. ¿Es miedo al fracaso? ¿Es aburrimiento? ¿Es ansiedad por lo grande que parece? ¿Es frustración por simplemente no saber por dónde empezar? Dile a esa emoción, aquí está el miedo a no ser lo suficientemente bueno. O aquí está el aburrimiento que me genera esa hoja de cálculo. Al nombrar la emoción, la desarmas un poco, la reconoces como lo que es, no una verdad absoluta. Paso número 2. Comprométete solo a 5 minutos. Este es el corazón de la técnica. Elige esa tarea que estás postergando. Ahora hazte una promesa inquebrantable. Voy a trabajar en esta tarea por exactamente 5 minutos. Ni uno más. La clave es que no tienes que terminarla, ni siquiera avanzar mucho. Solo tienes que empezar y mantenerte en ella por 5 minutos. Si al minuto 4 o 5 te sientes fatal, perfecto. Tu contrato es por solo 5 minutos. Paso 3. Observa sin juicio. Cuando el cronómetro suene, tienes 2 opciones. Opción A, dejarlo. Si después de esos 5 minutos sigues sintiendo una aversión extrema, puedes parar. No hay culpa. Cumpliste tu promesa. Y eso es crucial. Le has demostrado a tu cerebro que empezar no fue tan terrible como lo imaginaba. Has roto el ciclo de evitación. Opción B, continuar. Lo que suele pasar en la mayoría de los casos es que, una vez que has superado la barrera inicial de los 5 minutos, la resistencia disminuye. El miedo o el aburrimiento iniciales se disipan. Te das cuenta que la tarea no era tan monstruosa como lo pintaba tu cerebro. Y a menudo te encuentras trabajando 10, 15, hasta 30 minutos o incluso hasta más sin darte cuenta. ¿Qué está pasando en tu cerebro con esta técnica? Al comprometerte por solo 5 minutos, estás engañando a tu sistema límbico. La amenaza de la tarea se reduce drásticamente. Tu cerebro dice, ok, 5 minutos, no es nada malo. No me va a doler tanto. Esto permite que tu córtex prefrontal, el centro de tu lógica y planificación, tomen el control nuevamente. Una vez que empiezas, incluso por poco tiempo, activas los circuitos de recompensa de tu cerebro. Un pequeño avance genera un pequeño pico de dopamina. Y esto sigue reforzando la conducta de empezar. Esta es la diferencia entre la disciplina impuesta por culpa y la disciplina cultivada con inteligencia. Es un bisturí preciso para el dolor de la procrastinación. Si quieres entender más a fondo cómo tu mente te sabotea y quieres ejercicios clínicos reales, en la descripción de este video te dejo un enlace con el material de apoyo. Ve a verlos al terminar este video. Hemos recorrido un camino importante hoy. Hemos entendido que la procrastinación no es una falla moral, sino un mecanismo complejo de tu cerebro, y este mecanismo a menudo se equivoca. Hemos desmantelado esos consejos vacíos que solo te hacían sentir peor. Y lo más importante, te he entregado una herramienta clínica, la regla de los 5 minutos, que te servirá bastante para empezar a recuperar el control. Quiero ser brutalmente honesto contigo. El dolor, la duda o la ansiedad por esas tareas pendientes no desaparecerán mágicamente para siempre. Eres un ser humano
Y esas emociones son parte de nuestra experiencia humana. Habrá días en el que el león de la tarea parezca demasiado grande. Ya no eres una víctima de tu misterio interno. Ahora tienes una estrategia. Tienes el conocimiento para saber lo que está pasando y actuar. Cada vez que apliques esa técnica de los 5 minutos, no solo estarás avanzando en tu tarea, sino que estarás reeducando a tu cerebro. Le estarás enseñando que empezar no es tan doloroso y que el placer de avanzar es mucho más gratificante que la huida. Si este video te ha razonado o te ha dado esa claridad, te invito a suscribirte a Anatomía del Dolor. Aquí seguiremos explorando juntos la complejidad de nuestra mente, siempre desde la ciencia y con la empatía que te mereces. No te voy a prometer que la vida será perfecta, pero te aseguro que a partir de hoy, tu dolor dejará de ser un misterio. Nos vemos en la próxima sesión.